Bueno, yo me quedo aquí para dar la bienvenida a la siguiente parte, a la siguiente mesa, en la que asociaciones de pacientes van a debatir sobre las claves para potenciar la participación de los pacientes en el sistema sanitario. Y voy a pedir a Itziar, que ya estabas medio levantada, gerente de la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, AVIFES, a Ainhoa Fernández, que te tengo por allí, coordinadora de la Asociación de Madres y Padres de Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer de Vizcaya, Aspanovas, Carmele Garro, directora de Esclerosis Múltiple Euskadi, y Marta Pastor, coordinadora general de la Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya, Vizcaisida. Hola, Marta. Y vamos a analizar desde la perspectiva de las asociaciones de pacientes, que al final es desde donde sale la propia metodología. ¿Cuál es vuestra visión, ¿no?, de lo que está pasando en participación, de lo que ocurre en los hospitales? Y voy a empezar con una primera pregunta, que es que me hagáis una valoración así general sobre el modelo, sobre qué os parece el modelo y si os parece que puede ayudar, por un lado, a los hospitales y, por otro lado, a las asociaciones, ya cuando aterrizamos un modelo en el hospital, a las asociaciones del territorio, que para nosotros como plataforma diseñar metodologías y cosas macro está muy bien, pero sobre todo lo que queremos es que también tenga utilidad a las asociaciones. Como te tengo aquí a la derecha, voy a empezar contigo, Itziar. ¿Qué visión tienes de la herramienta? ¿Sí? Ahora. Bueno, Egunon, un placer estar aquí compartiendo con compañeras del mundo asociativo. Bueno, pues todo esto que tiene que ver con la participación y, por supuesto, encantadas de recibir a la POP, que viene a tu tierra, ¿verdad? Bueno, hemos oído unas cosas súper interesantes en las anteriores intervenciones. Yo, lo primero decir, evidentemente, este modelo a mí me parece muy positivo, pero sobre todo porque pone encima de la mesa, visibiliza la necesidad y el derecho a participar de los pacientes y también de sus representantes, por supuesto, pero esa visibilización lo hace no solamente desde un punto reivindicativo, que es igual a lo que estamos más acostumbrados, sino como una visión mucho más propositiva, constructiva, ¿no?, de búsqueda de soluciones. Lo comentaba al principio Pedro, pero yo creo que a lo largo de todo el modelo que lo vas leyendo, esto es muy claro, ¿no? Yo también creo que el tema de la autoevaluación, ¿no?, es una herramienta que se ve que ha estado muy trabajada. El tema de incorporar esa autoevaluación sigue reforzando esta idea de colaboración que decíamos antes, ¿no? De que, bueno, no estamos aquí para juzgar si las organizaciones sanitarias han llegado o han incorporado, sino para decir, bueno, estamos aquí para avanzar y ayudaros y para construir juntos, y entonces esta visión autoevaluativa es lo que hace, ¿no?, que huyamos mucho de juzgar. Entonces, claro, desde ese punto de vista, para mí, la idea de este modelo, de esta herramienta, va a ayudar primero a abrir procesos de reflexión interna. Aquí ha habido unas experiencias impresionantes, ¿no?, con Cruces y la OSI Esquerra Aldea y con el Hospital Santa María, pero sabemos que ha sido un recorrido enorme que hacer a nivel de organizaciones sanitarias. Entonces, a mí me parece que esto puede ayudar a abrir procesos de reflexión interna. También dota de argumentario. A mí me ha gustado mucho el contenido del modelo porque dota de muchos argumentos a todos aquellos profesionales sanitarios y a equipos de dirección que son unos convencidos de la participación y que tienen que contar a sus compañeros y compañeras que esa participación genera buenos impactos, que hay otras experiencias en Europa que ya se está haciendo. Yo creo que aquí lo habéis incorporado súper bien en el documento. Y luego también porque hay una hoja de ruta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que hablamos desde un punto de vista más filosófico, pero luego decimos, ya, y esto para llevarlo a la práctica, a ver, ¿por dónde empezamos? Y este modelo te está dando hoja de ruta, te está dando cuantificación, te está dando estándares, y a mí esto, bueno, lo ha dicho antes los compañeros, lo hace que lo bajes a tierra, ¿no? O sea, que lo bajes a tierra. Con lo cual, se ha hablado también en muchas ocasiones del tema de la escucha activa, pero este modelo destila escucha activa y destila concreción. Yo soy una enamorada de este modelo, Pedro, tengo que deciros, y la verdad es que creo que puede ayudar mucho, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Ainhoa. A ver, ¿qué puedo añadir a lo que ha dicho ya Itziar? Ahora. Bueno, a mí el modelo y la herramienta, lógicamente, me encanta y además de todo lo que ha comentado Itziar, yo creo que es muy importante que genera un marco conceptual para que todos, cuando hablemos de participación, entendamos lo mismo. Porque estoy segura de que hasta ahora, hasta antes de la herramienta, todos los hospitales, todos los ambulatorios, todas las instituciones estaban convencidas
de que estaban integrando la participación de los pacientes, y seguramente a su manera sí, pero de esta manera tenemos una misión unificada, una mirada consensuada. Y cuando hablamos de participación, tanto los pacientes como los propios hospitales vamos a hablar de lo mismo. Y luego, evidentemente, para poder mejorar y aprender, el primer paso es reconocer que no se sabe o no se está haciendo. Y eso no es malo. O sea, si un hospital, una institución en esta herramienta saca un 0, no pasa nada. Lo importante es que dentro de un año esté en 15. Entonces, que no nos dé miedo tampoco a las administraciones, a los hospitales, a enfrentarse, a hacer este ejercicio de honestidad, ¿no? de y de realidad. No pasa nada, hasta ahora lo hemos hecho como hemos podido, pero vamos a ver a partir de ahora cómo se puede mejorar. Y a mí me parece que en este punto la herramienta es algo brutal. Carmele. Bueno, pues también, después de escuchar a Itziar y a Ainhoa, tampoco mucho más que aportar. Sí que es verdad que esta herramienta sí que nos parece muy satisfactoria de cara a la participación de los pacientes en los sistemas sanitarios, pero es que además la participación tiene que ser estructurada, tiene que ser medible, tiene que ser organizada, planificada. Y creo que es la herramienta clave para que en todos los sistemas sanitarios se empiece a trabajar en una participación, pero que además sea homogénea, que no dependa de los intereses particulares de organizaciones o de personas que lideran toda la gestión del sistema sanitario. Entonces, creo que ese es el punto clave de este modelo. Ahora, poco más que añadir, porque está todo claro, ¿no? Pero bueno, sí que me parece que que exista este modelo, o sea, es como que garantiza, ¿no? la posibilidad de la participación, porque siempre ha habido muchos ejemplos tímidos o no tímidos de participación, pero cuando hay una guía, hay un modelo, hay una metodología y hay un compromiso, pues esto es como en el colegio. Si no hay examen, uno se lo lee por encima. Cuando hay un examen, pues en general se lo estudia más. Y entonces, de esta manera, yo creo que los sistemas sanitarios van a asumir más como competencia esto de la participación con los pacientes, ¿no? De las asociaciones de pacientes. Bueno, yo creo que queda claro que la participación o sea, que esta metodología no la inventa, que la participación existe, que hay muchos casos de éxito. Comentabas, Paco, ese libro blanco, ¿no? Todo ese trabajo que se hacía, esa inquietud de articularla. Hay muchos ejemplos, ¿no? De cosas que están ocurriendo positivas. Desde la perspectiva de las asociaciones de pacientes, estáis también trabajando en este caso concreto, que estamos hablando de hospitales, estáis trabajando con organizaciones sanitarias, con hospitales, y me gustaría que desde vuestra perspectiva me pusierais ejemplos, igual que antes han puesto ejemplos tanto Sendoa como Inés, que pusierais ejemplos de cosas que para vosotras son de éxito o que deberían ser conocidas o que tenéis especialmente gusto de haber participado de hospitales. Y en este caso voy a empezar por ti, Marta. ¿Algunos ejemplos concretos de participación, cosas que habéis hecho en hospitales? Pues sí, me vienen a la cabeza un par de cosas, o tres. El VIH es una patología que tiene muchísimos factores y muchísimos determinantes sociales para la salud. O sea, el VIH lo puede adquirir cualquiera, sin embargo, en nuestra población, históricamente, en los últimos 40 y pico años, que es lo que tiene el virus en los humanos, pues ha golpeado a poblaciones que ya venían golpeadas por otros factores sociales, las adicciones, los colectivos LGTB que venían en los años 80 y bastante, con mucho estigma, mucha discriminación. Entonces, ese estigma y esa discriminación aleja a las personas del sistema sanitario, porque en el sistema sanitario ineludiblemente también hay personas que discriminan y que tienen estigma, pues porque todos somos fruto de esta misma sociedad, ¿no? Entonces, entendiendo todo esto, si bien yo creo que en general hay que tener una mirada muy amplia y muy sistémica, no solo muy bio ni muy orgánica, sino ver a la persona en su hábitat natural, ¿no? Con su psico y su social, ¿no?
Pues en el VIH nos parece que influye bueno, nos parece no, está demostrado que influye mucho más, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Basurto solicitamos una beca de investigación el año pasado que nos fue concedida para investigar, o sea, para generar un modelo óptimo de atención al paciente VIH. El paciente VIH es muy heterogéneo, pero en este caso nos referíamos a las personas usuarias de drogas por vía parenteral que siguen existiendo y que viven en grave exclusión social, ¿no? Históricamente esto es un colectivo que ha disminuido pues porque se han ido muriendo muchos. Otros se han rehabilitado y han conseguido salir de esta circunstancia, pero se les mira poco. Entonces, bueno, pues las asociaciones pacientes nos dedicamos generalmente a compensar, ¿no? esas miradas. Y lo que queremos es hacer una foto real de esos pacientes que están en Basurto y que vienen a la Comisión Antisida de Vizcaya, por ejemplo, cuál es su situación psicosocial, cuáles son sus necesidades, se les pasan PROs, como se vienen haciendo ya hace mucho tiempo, y se constata la necesidad de que cuando el paciente no llega al hospital, el hospital pueda salir a la comunidad. Porque hay muchas veces que los hospitales dicen, es que no nos llegan los pacientes, no conseguimos llegar a este grupo poblacional. Bueno, los pacientes están. O sea, igual tampoco cuesta tanto que los profesionales sanitarios salgan del ámbito hospitalario para ciertas cuestiones, ¿no? Y además vemos que es algo que los profesionales de salud ven o sienten y experimentan, que su experiencia también es importante y hay que recogerla, como algo no solo grato, sino que les da en muy poco tiempo una visión gigantesca del mismo problema, del mismo paciente, de su consulta antes de salir, ¿no? También me acuerdo de protocolos que hemos establecido con la unidad de digestivo pues para que las personas con hepatitis C que necesitan acceder al tratamiento con un test que hacemos en el centro de día vayan directamente al hospital y accedan directamente al tratamiento sin pasar por primaria. Se me ocurre que somos un lugar donde rotan los estudiantes de medicina y los estudiantes de enfermería, porque la parte, por ejemplo, de la especialidad de familia y comunitaria, la comunitaria, pues se olvida siempre, ¿no? Y todo esto va con unos indicadores de satisfacción muy, muy grandes, la verdad. Qué interesante. Más prácticas, Carmele. Bueno, pues nosotros desde Esclerosis Múltiple, la verdad es que siempre hemos participado en planes estratégicos del Hospital de Cruces en su día, hemos participado en investigaciones, en ensayos clínicos, participamos también con el ITV Maratoya en la valoración de los proyectos que tenían que iban a ser aprobados, dando la perspectiva del paciente. Conseguimos que 2 proyectos a nivel técnico pues estaban bien valorados, pero no habían conseguido la puntuación suficiente, como era la investigación en fatiga y en deterioro cognitivo, subieran esa puntuación y pasaran a ser proyectos elegidos. Y ahora mismo estamos inmersos en el Pacto Vasco de Salud que ha comentado antes el Sailburu, que, bueno, pues que la verdad es que ha sido una iniciativa bastante valiente porque nos han juntado a 35 agentes de todo tipo en una misma mesa. Hay mucho debate, también está coordinado a través de la POP, pero Pedro y yo somos los que solemos estar allí a nivel presencial. Y está siendo una experiencia muy positiva porque hemos participado desde el diagnóstico de cómo venía el sistema de salud vasco, hemos participado en los principios y valores, que va a ser fundamental para definir las estrategias, y la percepción y la sensación es que ahí no podíamos haber faltado los pacientes. O sea, cosas que se han integrado, valores que se han puesto en el documento, como ha comentado antes el Sailburu, ha sido gracias a la participación que tenemos los pacientes ahí, que hemos dado nuestro punto de vista, ¿no? Que otros agentes sociales, pues en realidad, pues cada uno mira su interés particular de su ámbito y era difícil de integrar. Ainhoa, ejemplos de hospitales, creo que tenéis unos cuantos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Nosotros, junto a las familias, al final vamos creciendo, vamos evolucionando con ellos y también vamos detectando esas necesidades. Y al final la asociación lo que hace es recoger toda esa información que nos trasladan las familias en cuanto a esa otra parte de la enfermedad, ¿no? Que estábamos hablando, esa parte psicosocial, ¿no? La parte sanitaria está perfectamente cubierta, no tenemos ninguna queja.
el gran valor de esta institución, sin ninguna duda, son los recursos humanos que cuidan y atienden a nuestros pacientes, pero ha sido necesario incorporar esa otra mirada, ¿no? No olvidarnos de que la enfermedad también genera mucho impacto a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar, y todo eso lo compartimos, y todas esas preocupaciones las compartimos con quien, bueno, pues en este caso con quien más nos toca es con Inés, ¿no? Y entre todos tratamos de ver de qué manera podemos dar solución a esas necesidades emocionales, sobre todo en el día a día del hospital, ¿no? Entonces, gracias a la participación de los pacientes y también a la colaboración del propio hospital, hemos podido poner en marcha programas de acompañamiento diarios que son lúdico-terapéuticos, pero hacen que la vida hospitalaria para los niños, no hace falta que diga nadie, ¿no?, lo que supone tener un diagnóstico de cáncer en la familia, porque hoy en día, bueno, diría que casi en todas las casas tenemos algún caso cercano, pero si a eso le añadimos que el paciente es un menor, la ecuación se complica mucho y bastante. Entonces, cuidar esa otra parte de la enfermedad es fundamental. Y para niños y niñas que deberían de estar en sus colegios, jugando con sus compañeros, oyendo al cumpleaños de sus primos, pues poder tener espacios ¿no?, en los que se olvidan un poco de la enfermedad y nos hacen que esa unidad sea mucho más humana, pues nos permite tener talleres de musicoterapia, realidad virtual. Recientemente hemos incorporado también el taller de yoga oncológico. Eso es lo más directo en el día a día, ¿no?, lo que más impacto tiene. Luego también, evidentemente, formamos parte del comité, por ejemplo, autonómico de atención a la infancia y a la adolescencia con cáncer. Participamos también en todos esos foros donde se nos invita a hablar sobre los retos y nuestra visión en cuanto a los planes oncológicos, pero en el día a día, sobre todo, participamos encaminando esas actividades a todas esas mejoras que hacen que la vida del día a día de los niños y las niñas y sus familias sea un poco más humana y más llevadera. Muy bien. Itziar, experiencias exitosas de participación. Bueno, con la salud mental hemos topado. La estructura sanitaria en el ámbito de la salud mental en Euskadi es tremendamente compleja. Aquí hablamos de hospitales, pero estamos hablando de las unidades de psiquiatría dentro de los hospitales generales que dependen cada una de su OSI. Estamos hablando de las redes de salud mental, cada una de su territorio, que a su vez están integrando en esas redes hospitales psiquiátricos como en Vizcaya, Zaldívar, Zamudio, Bermeo. Imaginaros ya, solamente con contar esto, lo que he dedicado de tiempo, o sea, el entramado que estamos hablando. También hay que sumar, y yo ahí me identifico mucho con Marta con el tema del SIDA, hay que sumar también la historia, ¿no?, que ha rodeado las enfermedades mentales, que antes los hospitales eran manicomios, ¿no?, y no hace tanto. Entonces, todo esto tiene un impacto enorme en la participación y toma en consideración de la propia persona afectada a enfermedad mental, ¿no? Aquí estamos hablando de la participación de los pacientes, de las pacientes y de sus asociaciones, y nosotros durante mucho tiempo hemos peleado porque el paciente, la persona que tenga una enfermedad mental sea considerada persona, ¿no?, ciudadano de primera. Entonces, esto es un tema muy sensible para nosotros con el tema del estigma social. Y digamos que en este momento, ¿en qué punto estamos? Bueno, hay una relación bastante fluida con todos los profesionales del ámbito sanitario en salud mental, eso es evidente. Es evidente también que trabajamos mucho con jefes de servicio, con la dirección de la red de salud mental de Vizcaya, con las OSIs, pero la verdad es que no hay estructuras formales de participación. Hay una asignatura pendiente enorme en el ámbito de salud mental. Cuando nos preguntas por ABIFES, qué situaciones de qué participación destacamos, bueno, para nosotros ha sido muy importante también participar en el Pacto Vasco de Salud a través de la POP y también en nuestro caso a través de la Federación Salud Mental Euskadi. Y ahí pues, se habla mucho de salud mental, no siempre se traduce en recursos, ¿no? Estamos de moda, no sé, espero no morirnos del éxito, pero sí que creo que ahí hemos podido meter una pata importante. En nuestro caso, yo soy representante de las asociaciones de pacientes en Cibersan, en el comité científico, con el Instituto Carlos III, y está siendo una experiencia muy buena. El tema de investigación hay que entrar, es muy complicado, es muy complejo entenderlo, pero hay que entrar
entrar porque tenemos ahí un valor incalculable y además es una idea, es un planteamiento que viene también muy desde Europa y entonces en ese sentido esto. También existe el Consejo Vasco Asesor de Salud Mental, más a nivel Departamento de Salud, y ya aquí también voy a aprovechar, que luego seguramente lo diremos, es muy importante participar, pero también es importante participar con presencia numérica. Quiero decir que el Consejo Vasco Asesor, el Consejo Asesor, estamos ahí, pero están todos los hospitales, están un montón de territorios y por los pacientes hay un representante. Si no estamos hablando de una, no te digo paridad, pero sí que un cierto equilibrio, ¿no? Esa participación también se va a ver mermada. Entonces, yo he aprovechado aquí mi minuto para decir que, bueno, hay que participar, pero también hay que tener una presencia, tener unos colegas con los que poder también reforzar posicionamientos y orientación. O sea que, bueno, tenemos todavía un recorrido así como un reto majo. Muy bien, pues voy a aprovechar ese hilo y tu minuto para extenderlo. Te voy a dar bonus de tiempo porque la siguiente... porque lo has traído muy bien, porque la siguiente pregunta va de eso. Como veis en el modelo de participación, la participación es muy diversa, va desde lo informativo, ¿no? En este gráfico, el impacto de las decisiones, puede ser yo te doy información y te estoy permitiendo participar, te puedo hacer una consulta, te puedo involucrar, podemos colaborar o te puedo empoderar o cogobernamos. Hay un abanico muy importante, ¿no? Entonces, desde esos primeros pasos quizás que se dan a veces de consulta o de información a que haya una participación realmente real, ¿no? Tú dices, no es que una cosa es que me pongan ahí, otra cosa es que podamos impactar. ¿Qué retos veis? No sé si podemos utilizar las dimensiones de la metodología o veis otro tipo de retos, cómo de lejos estamos o cómo podemos avanzar para que realmente no sea algo simbólico, sino que sea algo que impacte de verdad. Bueno, sigo con el minuto. Yo cuando pensé esta pregunta, digo, párate ya de una esto y esto también necesitaríamos, ¿no? Entonces, bueno, he intentado un poco organizar mis ideas. Bueno, a ver, se ha hablado aquí mucho cambio de paradigma. En las organizaciones hablamos de cultura organizacional, pero también en las organizaciones sanitarias existe la cultura organizacional y hay que avanzar en ese cambio de cultura organizacional, ¿no? Porque sigue habiendo resistencia entre los profesionales sanitarios, porque hablamos de participación, pero es que muchas veces la gran pelea es que haya una prescripción social. Me ha gustado tanto Santa Marina, lo tengo que decir. O sea, cuando nos llamaron por teléfono y dijeron, estamos haciendo una guía porque queremos prescribir asociaciones, y dije, ostras, ¿no? Dije, esta gente, ¿no? Y encima se va a hacer el currelo de todo el mapeo, ¿no? Que me pareció como maravilloso. Entonces, a ver, yo creo que, estamos hablando de la participación, hay que insistir en la prescripción social. Hay resistencia porque muchas veces no nos conocemos, no intercambiamos. Y muchas veces hay profesionales que todavía no entienden el impacto, ¿no? Lo ha hablado Inés, lo de entre pares, ¿no? El peer-to-peer, lo importante que es hablar con alguien que está pasando por tu situación, involucrarte con él e intentar buscar soluciones, y todavía yo veo que todavía esto no hay, ¿no? O sea, que ese cambio de cultura organizacional hacia ese compromiso, una cultura de compromiso con los derechos del paciente y también con tenerles en cuenta en todo este, ¿no? de este mapa del viaje, ¿no? Del paciente, de la experiencia. Luego también yo pensaba, ¿no? Es que falta de espacios formales. Claro, esto ¿qué pasa? Que el roce hace el cariño, pero aquí, en la participación y en todo, te tienes que ver, y te tienes que ver en espacios formales, más formales, menos, grupos pequeños, grandes, puntuales, continuados. O sea, hay que ir generando estructuras formales, incluso calendario sistemático de reuniones, grupos de trabajo para monografías, ¿no? O sea, yo creo que ahí el roce hace cariño, yo creo que hay que ir construyendo esa confianza. También se ha hablado, creo que lo ha dicho Paco, de la formación y la capacitación, ¿no? Yo decía, la investigación, participar en investigación es un reto porque, o sea, tienes que entender muchos de los conceptos, cómo se aprueba, ¿no? Yo le he oído muchas veces a Karina, cómo se aprueba un medicamento, qué es esto de las ETS, o sea, tantas cosas que se van saliendo, y eso creo que hay que capacitarse. Pero yo también creo que hay que capacitar a los profesionales sanitarios en participación, en comunicación, en escucharnos, en qué es esto qué es esto también del impacto en calidad de vida, que la calidad de vida es un concepto subjetivo, en la individualidad de cada uno de los pacientes, en que lo que a ti como paciente te interesa no es lo que le interesa al de al lado. O sea, la capacitación para mí tiene que ser mutua. Y luego también
el apoyo institucional, ¿no? Que yo aquí lo he visto, ¿no? Que hay gente que está muy convencida y bueno, pues ahí aparece también el consejero hablando de esto e incorporándolo a lo macro, pero yo creo que también se va a hablar mucho de la profesionalización de las asociaciones de pacientes y hace falta poner a su disposición recursos y recursos financieros. Uno crece como organización, crece como estructura, pero necesita una financiación estable y no hay que tener en cuenta que los pacientes de cualquier patología tienen muchas responsabilidades, tienen un día a día a veces muy duro y esa participación que es muy beneficiosa, pues muchas veces hay que levantarse de la cama ir a esa reunión y eso cuesta y yo creo que hay que hacer un entramado potente para que eso se pueda dar. No sé. Menudo melón. Bueno, me has dicho, yo he tenido 1 minuto, 2 minutos ya. Muy bien. La verdad es que la participación y la profesionalización de las organizaciones de pacientes y la financiación de este modelo en el que somos un agente es algo complejo, es algo que yo creo que nos enfrentamos todas las organizaciones a retos. Y creo que algunas más que otras, que me acuerdo que preparando esta reunión, hablando con Marta, pues hablabas también, ¿no?, de lo mismo, de lo difícil que es financiar los proyectos, estar en todo, ¿no?, pues tener disponibilidad de tiempo para estar hoy aquí en vez de ejecutando un programa. Voy a saltar a ti otra vez, Marta. ¿Qué retos y dificultades ves? Me has tirado la lengua porque no pensaba yo, hablar del dinero, Ya. Digo, porque me tiras de la lengua, que si no, no iba a hablar de esto. Pues sí, si queréis que participemos, tenemos que sobrevivir. Si tenemos el día a día en la búsqueda de la supervivencia, vamos a hacer una participación bastante, bueno, pues con menos calidad, menos calidad y sobre todo es una pérdida de oportunidades abrumadora. O sea, yo... Si pudieras, o sea, si estuviera, que, en fin, que con todo mi respeto, en la otra parte en la que pudiera decidir quién participe y quién no, es que aplaudiría con las orejas, porque somos unos sistemas súper eficaces y súper eficientes. O sea, con poco hacemos tanto que no sé por qué íbamos tan tarde. Yo lo siento, o sea, está muy bien todo lo que se está haciendo, pero bueno, el VIH lleva desde los 80 y es un movimiento muy, muy potente para cuando en 2012 llega el paciente activo, en fin. Todas las asociaciones de VIH llevaban, pues porque el sentido común nos ha dicho que teníamos que empoderarnos en épocas en las que la vida de un seropositivo dependía de si había un tratamiento encima de la mesa o no. Y hemos tenido que aprender todos los entresijos que hay detrás de que un tratamiento esté accesible para una persona. Todo eso ha hecho que cada patología especialice mucho en su conocimiento y esto es algo que habría que aprovecharlo entre todos, porque yo soy experta en tratamientos de VIH, pero los mecanismos son los mismos de aprobación de un tratamiento, son los mismos que en la esclerosis múltiple. Entonces, y hablando de tratamientos, que a todas las personas, a todos los pacientes nos preocupa nuestro tratamiento, porque es lo que a priori nos cura, ¿no? Ya hemos solicitado varias veces desde Euskalsida, que es la plataforma de ONGs de VIH de Euskadi, poder participar también en el comité que realiza el posicionamiento terapéutico de Osakidetza frente a los nuevos tratamientos de esta patología, y nos han dicho que no, directamente. Entonces, hay otras comunidades autónomas que pues ya han ido incorporando, lógicamente, esta figura, porque es que todas las recomendaciones desde hace ya muchos años dicen que esto mejora. Parece ser que mejora el resultado. Y yo entiendo las resistencias. Hay resistencias de los profesionales sanitarios que dicen, es que yo no sé dónde estáis. Pues hombre, pues en Google, para empezar. ¿Sabes? No es tan difícil en el día a día tampoco encontrar un teléfono porque todas tenemos, o sea, el día a día duro de una asociación de pacientes pasa por todo esto que hay que encontrarlo porque nadie te da una guía de nada, ¿no? De cómo hacer. Yo no digo guía de recursos, porque o sea, toda la gente de prácticas, de estudiantes que aterrizan a las asociaciones de pacientes, probablemente, y no me equivoco, no sé, pero que su primera tarea es hacer una guía de recursos, es seguro, para situarse. Entonces, claro, como decía Itziar, capacitar y dar, o sea, no solo información, sino posibilidad profesional de establecer esas relaciones y esa comunicación con las asociaciones de pacientes es importante. Hemos hecho una encuesta de autopercepción de los pacientes, de los profesionales sanitarios,
sobre todo de atención primaria, pero también de urgencias, también de ámbito hospitalario, de salud mental, sobre cómo se ven capacitados o no para atender a pacientes, bueno, pues no paciente tipo, ¿no? Que es, bueno, pues para lo que generalmente uno tiene más formación y más tiempo, ¿no? Y los propios profesionales se ven carentes de esa formación y ávidos de aprender de todas estas cosas que se escapan un poco del obvio, ¿no? Pero también hay resistencias políticas, claro, como decía, pues, y me encanta que haya una jornada de estas y cada vez haya más interés, pero, insisto, o sea, esto podría ir más rápido, creo. Gracias. Carmele, ¿puedes seguir tirando de hilos o empezar otros nuevos? Totalmente de acuerdo con Itziar y contigo. Yo aquí pondría también un pequeño matiz a raíz de lo que ha dicho Itziar del cambio cultural, ¿no? Sobre todo los profesionales sanitarios, que no nos tienen que ver como los pesados de los pacientes. O sea, los pacientes al final somos los que más sabemos de las necesidades individuales de cada una de las patologías y lo tienen que ver como un tema colaborativo. Entonces, creo que empezando por ahí y dotándoles de una metodología de participación, lo que decías, ¿no? ¿Cómo empezamos? Que esté estructurada, que se pueda medir, que se pueda evaluar y aportándoles una formación para sacar a los pacientes el máximo posible, sería fantástico. O sea, un poco por sumar a todo lo que vosotras habéis dicho, ¿no? Y en relación a los pacientes, pues pasa lo mismo. Los pacientes pues también nos tenemos que formar, nos tenemos que sentir seguros de poder participar, de poder aportar. Y eso, en clave de financiación, pues también somos los pacientes lo que siempre lo llevamos a nuestras espaldas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por sumar a todo lo que habéis dicho. Ainhoa. Poco que añadir. Yo quiero rescatar ahora algo que ha dicho antes Paco, ¿no? Y es el poder transformador de la conversación. Yo creo que vamos a intentar, lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho mejor o peor, pero de verdad yo veo que hay una buena disposición. Creo que los discursos desde la Administración, por lo menos los discursos, coinciden con lo que las asociaciones de pacientes buscamos y queremos. Y yo creo que es el momento, lo que nos hace falta es sentarnos, hablar de igual a igual, olvidarnos de que eres Administración y que yo soy paciente, porque al final todos somos pacientes. O sea, no hay nadie en este mundo que no sea usuario de nuestra sanidad pública. O sea, es así, desde el momento en el que nacemos. Entonces, cuando los estudiantes de máster, de universidad, se marchan fuera, hablamos de pérdida de talento, ¿no? Pues rescato también aquí lo que habéis comentado, ¿no? ¿Qué pérdida de talento se está dando cuando todas esas vivencias de los propios pacientes se arrinconan un poco? Entonces, vamos a darles el sitio que necesitan, que se merecen, pero vamos a hablar sin miedo, con los pacientes sin miedo a no estoy preparado lo suficiente. Es cierto que es necesario capacitarnos, financiación sostenible, porque si no estamos abocados al fracaso o si no, bueno, pues a derrumbarnos emocionalmente porque esto no es sostenible en el tiempo. Pero que no nos sintáis como eso, Pepito Grillo, que viene aquí a deciros qué es lo que está mal y aquí es donde me tenéis que ayudar. Venimos a contaros cuáles son nuestros problemas y nuestras necesidades. Y como entendemos que el sistema de salud debe, o por lo menos es responsable de dar esa cobertura, vamos a hablarlo y vamos a ver cómo se puede hacer. Pero es necesario, no sé si bajarnos de nivel, hablar para que todas esas necesidades también escalen. Porque está muy bien que hablemos en esos foros en los que hablamos, compartimos, pero ¿qué pasa si no llegamos a esos espacios donde se toman las decisiones? Y eso es fundamental. Entonces, para eso es necesario, no sé, nosotros que nos empoderemos y que sintamos y que demostremos que somos capaces de hacerlo. Y además es que somos capaces, no necesitamos empoderarnos porque realmente ya tenemos el poder, somos capaces de representar a los pacientes, pero también desde otras instancias más dedicadas a la gestión, que bajen un poquito y que compartan con nosotros el día a día, porque no es tan complicado. Tardaremos menos, pero seguramente que se pueden ir dando pasitos y en eso creo que tenemos que estar todos unidos. A mí me parece que
no podemos bajar el listoncito de legitimar la voz de los pacientes. Haríamos un flaco favor. Estemos formadas o no, me parece que la voz de los pacientes y la voluntad de poder participar en distintos foros es muy importante. Es muy, muy importante porque en la parte de las administraciones hay mucha rotación. En la parte de los pacientes creo que no tanta. Entonces, o sea, empoderarnos, claro que nos tenemos que empoderar, pero por cada día a día, para ir a las consultas, para ir aquí, para ir allá, para hablar con la administración, no deberíamos de empoderarnos porque son personas igual que nosotras, como dices, somos todos pacientes y hablamos todos un lenguaje que se comprende perfectamente y para cuando no se comprende, pues hombre, ya hacemos un esfuerzo y nos formamos, ¿no? Pero en la línea de que hablamos, ¿no? ¿Cuántas veces vamos en representación de pacientes y somos un agente frente a, como dice Itziar, ¿no? O sea, cuantitativamente hablando, bueno, pues es clarísimo, ¿no? Cuántas veces parece que te hacen un favor porque te reciben en una reunión. Y no quiero hablar de esto o sea, de manera peyorativa, pero es algo que está ahí. Y yo quito el estigma hablando del estigma, ¿sabes? Entonces, pues esto ha sucedido, yo no echo la culpa a nadie, digo que esto ha pasado, pues porque son sistemas que cuando rascas un poco también entiendes, porque se les espera mucho de ellos, se les pone ahí con el traje o con la bata blanca, parece como que tienen que dar respuesta a todo y tienen una hiperexigencia importante también, y entonces parece que tienen otro estatus, ¿no? Y que cuando se reúnen con un paciente están haciendo la obra de caridad. Pues esto es algo en lo que socialmente todos nos podemos meter, ¿no? Entonces, pues claro que tenemos que hablar, pero sin que parezca que nos hace ningún favor, ¿no? O sea, que hace mucho tiempo que ya conseguimos que la voz de los pacientes tuviera una legitimidad. Ahora, que las administraciones nuestras nos den el espacio, pues dependerá de lo que quieran, ¿no? La verdad es que es un tema muy interesante. Y estamos en un momento en el que esa legitimidad, ¿no? Y ese derecho de participación como ciudadanos, democrático, se está uniendo, y lo veíamos ayer que coincidíamos Inés y yo en una jornada de gestión sanitaria basada en el valor en Logroño, con ese concepto de que esto es bueno para el sistema. O sea, más allá de que nosotros conocemos como organizaciones de pacientes y pacientes la realidad, es que esto tiene mucho valor para el sistema, tiene mucho valor para los procesos y puede impactar a nivel personal en los pacientes, a nivel global en la ciudadanía y en el sistema sanitario, hacerlo mucho más eficiente en unos momentos en los que, bueno, pues que hay que replantear cómo se hace. Una de las potencialidades que tenemos como asociaciones de pacientes es la capilaridad, ¿no? El conocer a la diversidad del colectivo, y cuando hablamos de representación muchas veces se nos quedan colectivos sin representar, voces sin representar, personas mayores o muy jóvenes o con un estatus socioeconómico diferente o con unas condiciones de estigma sin representar, y aquí las asociaciones de pacientes creo que jugamos un papel interesante más allá del ciudadano individual, más allá del paciente individual con su caso, aglutinando, empastando toda esa visión. ¿Cómo veis el reto de juntar voces tan diferentes, voces muchas veces excluidas, la diversidad, todo lo que ahora hablamos, ¿no? de inclusión de esa mirada de la diversidad, por ejemplo, en ensayos clínicos, en que las cosas no llegan a todos por igual, ¿no? En que hay gente que se queda fuera? ¿Qué papel veis que tenemos en las asociaciones de pacientes para hacer todo esto? Me mira Pedro, yo creo que me toca, sí, ¿no? Sí, eso es que te toca. Vale. Bueno, a ver, yo creo que las asociaciones de pacientes, bueno, el movimiento asociativo, ¿no? Tradicionalmente tenemos unos entramados internos muy diversos. Yo siempre digo que, aunque parezca extraño, a veces es más difícil gestionar una asociación de pacientes que una empresa, ¿no? Que tiene sus stakeholders, que son sus grupos de interés, que, bueno, pues no, la competencia, tus clientes, proveedores, tal. Y en las asociaciones siempre hemos tenido una diversidad enorme de grupos de interés, ¿no? El ámbito político, el ámbito más de gestión, en el caso, por ejemplo, pues tenemos Departamento de Salud, sí, pero a la vez tenemos Osakidetza, pero a la vez tenemos a nuestros socios, a la vez las personas que vienen a nuestros servicios. Bueno, hay como profesionales, proveedores, hay un entramado muy rico. Y nosotros, eso también se ha reflejado en las personas a las que atendemos, los pacientes o las pacientes, nuestros asociados, ¿no? Que en nuestro caso, por ejemplo, hay una diversidad enorme. Creo que ya últimamente estamos huyendo mucho de la idea, ¿no? Que siempre hablamos de nuestro colectivo, ¿no? Pues nuestro colectivo está formado por personas individuales únicas que tienen una biografía muy, muy determinada y muy diferente unas de otras. Entonces, yo creo que hay que hablar
mucho de la perspectiva de género en el ámbito de salud. Creo que eso ya es una ola que está llegando. Lo voy a decir así de claro, ha llegado más tarde a salud que a otros ámbitos, y yo creo que aquí se está haciendo un trabajo importante para que se tenga en cuenta también la invisibilidad muchas veces de las mujeres en enfermedad mental. Es una cosa clarísima, de acceso a servicios especializados, sobre todo de servicios sociales. Pero luego también, pues, hombre, que aquí hay mucha diversidad de edades, de zonas rurales, de zonas más urbanas. Nosotros tenemos que visibilizar eso, y creo que es bastante sencillo para nuestras organizaciones porque en ese sentido somos bastante diversas ya internamente, ¿no? La homogeneidad, imagínate, en nuestro caso, pues los cuidadores, cuidadoras, todo el tema de familias, ¿no? En nuestro caso, el familiar, ¿quién es el familiar de una persona con enfermedad mental? Pues su madre, su padre, pero puede ser el hijo, puede ser el hermano. Entonces, esto no, en nuestro caso no hay nada homogéneo, ¿no? Y tampoco depende, toda tu evolución depende de dónde vienes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las organizaciones podemos aportar mucho esa diversidad, que yo la verdad creo que las organizaciones sanitarias también lo tienen muy claro, ¿eh? O sea, yo creo que son muy conscientes también de que hay una diversidad muy rica y no sé, yo aquí cuando leía esta pregunta decía… tenemos que ser las organizaciones, nuestras asociaciones, las que aporten esa diversidad, ¿no? Que no nos olvidemos de llevar que hay personas mayores que tienen una enfermedad mental, que tienen una depresión, pero también que aparece ese hijo que tiene a su padre con esquizofrenia. O sea, nosotras como organizaciones tenemos que aportar eso porque yo creo que ellos también ven una diversidad de pacientes. No sé, yo no veía aquí un gran problema. Siempre os oigo más un tema de código postal, ¿no? De que yo oigo cruces y digo, pues Basurto no sé por dónde anda y dónde está, ¿no? A mí me resulta más dificultoso homogeneizar o que vayan a la par diferentes estructuras sanitarias, ¿no? Que los pacientes y su diversidad. Hay grandes diferencias, y en unas comunidades autónomas más que en otras. Desde la plataforma vemos, bueno, incluso en ciudades, el otro día hablábamos de la realidad de Madrid también, por ejemplo, de diferentes zonas, diferentes poblaciones, y cambia mucho el paciente y la asistencia. Ainhoa. Bueno, pues coincido con Itziar. Es verdad que nosotros las asociaciones, además, es que va en nuestro ADN, ¿no? Lo que nos une es una patología concreta o, en este caso, una enfermedad. Entonces, tenemos pacientes, usuarios de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, y ya desde nuestros orígenes hemos aprendido a integrarlos. No vemos, quizá no tenemos esa mirada de… Hay diferentes culturas, sí las hay, ¿no? Evidentemente, pero para nosotros son personas con su historia determinada y concreta y sus necesidades. Creo que las mayores diferencias se dan en cuanto a lo que has comentado, Pedro, que es el lugar de residencia, porque ahí dependemos de las estructuras que en cada nivel, en cada comunidad autónoma, incluso en cada provincia dentro del País Vasco pasa. Un niño o una niña con cáncer en Guipúzcoa tiene unos recursos y en Vizcaya tiene otros, ¿no? Entonces, ahí también habría que caminar de la mano porque las necesidades son todas las mismas y esa mirada común y en cualquier patología, desde luego la tenemos las asociaciones de pacientes, y creo que somos los que podemos también aportar más información, más historias, porque esas historias son los que hacen que puedan enriquecerse todos esos servicios que se ofrecen a las familias y esos cuidados que son los que realmente necesitan. Carmela. Yo es que tampoco mucho más que aportar en esto. Me pillas en medio, paso palabra. Pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo con vosotras, que al final las asociaciones representamos a todos los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿no? O sea, pueden tener en común una patología, pero luego cada uno viene con sus problemas individuales y familiares que las asociaciones tenemos que trabajar. Entonces, en ese sentido, nosotros lo tenemos también muy integrado. Y aquí, Marta, te dejo para el final, pero creo que tienes una visión muy clara, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la inclusión. Sí, bueno, o sea, yo creo que que nuestro sistema de salud, Osakidetza, sea un sistema universal es fundamental y es clave para todo lo que hablamos del código postal, ¿no? El acceso a la atención, a los tratamientos y a los cuidados, ¿no? Eso para todo el mundo debe ser, porque si no luego empezamos con intersecciones que vamos a evitar si podemos garantizar que este sistema sea de verdad universal, ¿no? Y en eso
confío plenamente en que se conseguirá, ¿no? Porque a día de hoy realizamos parches o puentes para aquellas circunstancias fruto del trabajo colaborativo con el Departamento de Salud y con Osakidetza, para que aquellas personas más vulnerables socialmente puedan acceder a estos servicios sanitarios, ¿no? Pero bueno, por cerrar un poco y por hablar también de las dificultades de las asociaciones, esa proactividad que yo he pedido, ¿no? Un poco al sistema sanitario, a las administraciones públicas, de esa mirada como hacia el exterior, hacia los pacientes, fuera de su ámbito sanitario y tal, también nos lo aplicamos las entidades al interno, ¿no? Y siempre miramos aquellas subpoblaciones que no acuden, a las que no llegamos y que sabemos que existen y que desconocemos qué pasa ahí, ¿no? Y que también tenemos que tener como ese recordatorio de, bueno, lo que viene es una cosa, lo que llega es una cosa, pero siempre hay un porcentaje de situaciones problemáticas y personas que no llegan. Entonces, tendremos que nosotros llegar hacia ellas, ¿no? Eso que yo digo como algo positivo, que es que cuando que el hospital salga a la comunidad, ¿no? En vez de aquellas que no llegan, pues nosotros nos aplicamos lo mismo también a aquellas personas que no llegan ni siquiera, pues quizá por falta de interés, porque piensan que, por desesperanza, porque piensan que qué les vamos a ofrecer nosotros, etcétera, etcétera, pues tener esa proactividad de salir nosotros hacia afuera, como esa antropología de campo, ¿no? Siempre integrada en nuestro ADN, ¿no? Que también es lo que luego replicamos en nuestra petición a esferas superiores, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad es que he disfrutado este ratito de conversación. Nos conocemos desde hace tiempo, solemos coincidir. Últimamente creo que más, eso es ese roce, yo creo que... pero a veces no tenemos tantas oportunidades de hablar de cosas transversales y esta mesa pues yo creo que lo ha conseguido, así que muchas gracias. Vamos cumpliendo el tiempo, no hay un espacio de preguntas, pero la buena noticia es que somos un grupo bastante compacto y tenemos un catering después en la sala Laboa y creo que cualquier cuestión que haya quedado en la mesa sin cerrar, si tenéis un ratito más podemos trasladarles preguntas también a los presentes en la mesa. Y para cerrar, que voy a aprovechar que está Karina, que es nuestra presidenta, que esta es la 4ª jornada de participación, que has estado en el resto, y me gustaría que hagas un cierre y que contextualices también la jornada de hoy en todo ese marco. Ahora, bueno, pues muchísimas gracias primero a todos y a todas por haber estado hasta ahora con nosotros. Yo, la verdad que estoy súper orgullosa, es verdad que hemos estado aquí en varias cosas, siempre todo se puede hacer mejor, es la realidad, pero yo aquí en Euskadi encuentro un movimiento asociativo bastante cohesionado. Es verdad que es bueno que Osakidetza, que todo lo que se pueda hacer desde la administración es importante porque nos une más y nos hace mejores. Creo que eso es importante, incluso nos da visibilidad, que esto es muy importante, y hace visible lo invisible, que era lo que tú estás comentando. A veces es muy difícil, hablamos no del crónico complejo, hablamos de un montón de terminología que cuando la bajamos a tierra, es verdad que nos cuesta rescatar a gente que realmente tiene necesidad y son los menos que tocan la puerta de los servicios sanitarios, los servicios sociales, ¿no? Es verdad que la soledad no deseada y todo lo que nos encontramos con un mundo nuevo también, ¿no? Un mundo nuevo que tiene a su vez de la mano la salud digital, la inteligencia artificial, vienen cosas, yo creo que en sanidad vienen muchas noticias nuevas y que va a cambiar cómo se están tratando enfermedades, ¿no? Pero también hay que buscar esa parte yo cuando me preguntan siempre esto de humanizar, a mí no es una palabra que me encante, pero es verdad que, bueno, está ahí y si ayuda, pues yo me gusta, ¿no? Pero yo si me preguntan en lo personal y lo que trasladamos en la POP son relaciones de igualdad, aquí no hay nadie por encima de otro, ni en la toma de decisiones compartida que se produce en la consulta médica, ni después en el ámbito más macro, ni en meso, ni la interlocución es entre iguales, ¿no? Nosotros que como POP estamos en el ministerio y hemos pasado ya con no sé cuántos ministros y ministras de sanidad, pues al final, de verdad, tenemos relaciones entre iguales, no entre iguales porque ellos mandan más que nosotros o pueden hacer más que nosotros, pero sí que es verdad que nuestra posición ha cambiado y eso es buena noticia porque eso después tiene un traslado que lleva a las consejerías, va llegando, ¿no? Y creo que nosotros en estos años de trabajo también hay que decir que la POP, pues en este momento tiene más de 40 entidades, 1.800 entidades en el territorio
y lo que tenemos es esa cohesión y esa paz interna. Creo que el movimiento asociativo requiere de paz, de amor, en el sentido de que cuidemos nuestras entidades, que somos muy responsables las personas que estamos en las entidades de cuidar el futuro de ahí, y tenemos que buscar relevos también, ¿no? Relevos y recursos, porque a nosotros en la POP, se lo contábamos el otro día al secretario de Estado, a Javier Padilla, que le empezamos a contar dónde estábamos. Hacemos esto en la Agencia Española de Medicamentos, estamos en el Instituto de Salud Carlos III, hacemos no sé cuánto en las estrategias del Ministerio, estamos en la hora que se ha lanzado de cronicidad, hemos estado en la estrategia de cuidados, en atención primaria y comunitaria, o sea, y eso son horas y horas de trabajo, de desplazamientos, de taxis, de energía y muchas veces de salud, de que te dejas ahí, ¿no? Y le decía, pues mira, que sepas que de todo lo que hacemos recibimos 0 euros de la Administración. ¿Vale? Esto hay que decirlo. Y me acuerdo cuando fue la presidencia española, que nos fuimos Pedro y yo a Valencia, que nos invitaron del Instituto de Salud Carlos III, le pagaron el viaje a todo el mundo, incluido sociedades científicas, menos a nosotros, ¿no? Entonces, y estábamos encima en otro hotel mucho más... Bueno, el hotel era bastante cutre donde pusieron... Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a todo. Entonces, él se quedó como sorprendido y ha tenido un compromiso, porque es importante que el Ministerio reconozca como un agente sanitario y social más. Están los sindicatos, están los profesionales y están los pacientes, y cada vez tenemos más peso. Nosotros, cuando decimos que estamos en toda esta estrategia, os aseguro que ahí están sentados todo de enfermería, todos los de primaria, está todo el mundo, los sindicatos, y es muy difícil lo que decía Isiar, o no sé quién lo ha dicho, de decir, es que yo soy una enfrente. Entonces, pero tenemos que tener muy claro que nuestra voz pesa, que tenemos que hacerlo bien. Claro que la experiencia individual de cada paciente es importante. No hace falta ser un máster para ser paciente. Bueno, sí, para entender la administración, sí, y entender cómo llegar a los servicios sí que hay que hacer un máster. Pero es verdad que cada experiencia es única, que tenemos que contar los diferentes niveles de participación que se hace, y lo habéis mostrado vosotros con lo que estáis haciendo en ambos hospitales, es que toda experiencia es buena. Lo único, esto es una máquina que ya no puede parar, y esto es un compromiso de la Administración, de los gestores, de los hospitales, de primaria y nuestra. Yo creo que tenemos el compromiso como entidades, que queremos participar, que queremos llevar la voz de los pacientes y queremos estar unidos y realmente pues aprender unos de otros, ¿no? Porque sí que es verdad que igual que en las patologías y en los pacientes y donde estamos, tenemos entidades a diferentes velocidades, unas pequeñas, otras más grandes, otras menos profesionalizadas. La unión hace que al final podamos dar mejores resultados. Con lo cual, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí, me encanta estar en Bilbao. Quiero venir más veces. A ver si el Pacto Vasco de Salud va bien y todo, y me invitáis más veces. Y nada, que enhorabuena, que hay mucha diferencia, y esto quiero terminar con esto, la importancia de la cohesión territorial y la importancia de la equidad. Es que esto va por hospitales, por farmacéutico hospitalario en cuestión desde ministerio, y por eso es tan importante que las entidades en esto sí que conozcamos qué es esto de los tratamientos, el acceso, la elaboración de nuevas tecnologías, de nuevas terapias, y Europa ha venido para lanzar esto, ¿no? Que el paciente tiene su voz, que tenemos que contar en la cocreación y en la cogobernanza, y a través de yo creo que ese disparadero que nos ha puesto Europa, ¿no? Con la evaluación de tecnología sanitaria o el espacio nuevo europeo de datos, creo que viene a cambiar un poco el estatus de la ciudadanía frente a su salud y también de compromiso. O sea que muchísimas gracias.